Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Ah, ya te viene el café, ya te viene el café. Me quedé ilusionado. Te ilusionaste, ¿verdad? Dicen que terrible cuando... Qué lindo que arranquemos por ahí. ¿Cómo el ser humano, le pregunto al antropólogo, ¿no? Antes que nada, ¿qué capacidad tan ilimitada de ganarnos tanta ilusión, alegría por algo, por el anuncio de algo que luce como pequeño? Por ejemplo, ¿querés tomar un café? O, te lo diría al revés también, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de amargarnos la vida por una frustración que obviamente luce como pequeña? Y sin embargo, somos capaces de, a ese hecho, el café que viene o el café que no viene, ubicarlos en el centro mismo de nuestra vida, ¿no? Es cierto. Yo creo que ahora está cambiando bastante la perspectiva. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Yo pregunto porque últimamente digo cualquier cosa del aire y después pregunto al rato. No, les quiero decir que pregunta porque si no estamos al aire se vuelve más sensato. Claro, exactamente. Tengo que disimular un poco eso. No, creo que últimamente los seres humanos estamos cambiando bastante la perspectiva sobre nosotros mismos en el sentido de no colocarnos como centro del asunto. Ajá. ¿Entendés? Yo creo que pero luce lindo esa novedad, luce lindo, ¿no? sí, yo creo que es una perspectiva interesante que otras culturas la tenían hace miles de años, lo que se llama giro ontológico en antropología y el pensamiento occidental, que siempre es más lento, más atrasado y también más joven. El pensamiento occidental tiene muy poquito tiempo, ¿no? Pero cuando decís, a ver, blanco sobre negro, pensamiento occidental más joven y por ende con menos recorrido y por ende con mayor atraso, ¿no? Exacto, pongamos. En algunos aspectos sí. Ahí está, comparándolo con qué, y la pregunta era, ¿en todos los aspectos? No, en todos los aspectos no, claramente no. Pero sí que es un pensamiento relativamente joven, que nosotros a veces le atribuimos muchísimo tiempo, ¿no? En realidad se consolida hace pocos siglos, obviamente que tiene prólogos, pero se consolida hace pocos siglos. Tiene que ver con el libro de Kabbalah, porque justamente empieza Kabbalah, comunicación y antropología, empieza justamente por esta reflexión sobre el pensamiento occidental. Pero te decía Alejandro que tiene pocos siglos, más allá de los prólogos griegos y demás, la consolidación como tal, y que hay algunos aspectos que otras culturas tenían resueltos, que nosotros hace relativamente poco tiempo que empezamos a arribar, que es justamente tener una visión no tan antropocéntrica, no tan centrada en la especie humana como el centro del universo, ¿sí? Que pese a todas las pruebas empíricas y científicas que tenemos, que sabemos que el ser humano no es el centro del universo, nosotros de una manera muy infantil seguimos pensando que sí. Seres humanos seguimos pensando, los seres humanos de esta parte del mundo seguimos pensando que prácticamente el universo fue creado para nosotros. Obviamente que otras culturas no piensan así, por eso creo que esta visión no antropocéntrica de no tener al ser humano como centro de todas las cosas es relativamente reciente en el pensamiento occidental, y por eso este libro empieza con la finitud del pensamiento occidental, es decir, esta época extraña, esta época enrarecida a la alta modernidad, en la cual asistimos a un momento de transformación radical, absolutamente radical, con procesos de automatización, robotización, revolución biológica, es una cantidad de transformaciones que colocan al ser humano como parte de un sistema de comunicación y no como centro. Eso es importante, ¿sí? Pero también que señala la finitud, el final del pensamiento occidental. Es decir, el pensamiento occidental es el único pensamiento humano que se ha arrogado ¿cómo decirlo?, el lugar de que tenía capacidad para interpretar todo el resto de los pensamientos del mundo, ¿sí? Bueno, ahora
Ahora no, una relativización que desde la comunicación, desde la antropología se viene haciendo hace décadas. Decimos, bueno, es un pensamiento más, entre otros, pero aparte de eso, por sus propios conflictos, por sus propias contradicciones, porque el mundo que le dio lugar se está desestructurando, desconfigurando, que es el occidente propiamente dicho. Este pensamiento está llegando a su final. Esta manera de pensar el mundo está llegando a su final, entreverándose con otra, mutando, transformándose, al mismo tiempo que se expande por todo el planeta, desaparece y se difumina. Ahora, en ese contexto hay un asunto que para vos seguramente luce como muy obvio, y vos dijiste el de los pensamientos del mundo, pero en realidad la capacidad de pensar solo la tiene el ser humano. Bueno, ese es un tema interesante. La capacidad de pensar humanamente la tiene solo el ser humano. Pero vos me decís que el leopardo... Piensa como leopardo. O sea, ese es el problema del antropocentrismo. Nosotros, al decir esa idea, el hombre es la medida de todas las cosas. Sí, lo de arriba, microcosmos, macrocosmos, el universo. Entonces siempre pretendimos que el resto de las especies sintieran como nosotros, pensaran como nosotros. En realidad, ahora sabemos que los animales, por ejemplo, tienen sistemas de comunicación complejos. Nosotros los animales lo sabemos de la planta, de los árboles, en términos empíricos, científicos y académicos. Sabemos que hay formas de comunicación increíbles entre ellos. Todo el tema de la comunicación, por eso se llama comunicación no humana, pero el problema que teníamos, inclusive para entender, yo no hablaría de conducta de los animales para entender las prácticas de los animales, de la planta, de los árboles, es que nosotros nos colocábamos como punto de partida, es decir, pretendíamos que la jirafa, el leopardo, como decís vos, o no sé, las hormigas pensaran como nosotros. Obviamente pero, que no, pero justamente... te estoy molestando de gusto, ¿no? Un poco. Sí, no me gusta. Pero a ver, ya que hablamos de las hormigas, o sea, formas de comunicación me parece que sin ser antropólogo, ni solo, ni nada, me parece que es medio obvio que uno puede advertir que entre los animales uno ve conductas, conductas, no sé si, hasta dudo de las palabras, y bueno, hacen cosas que uno dice, esta gente... tiene un tipo de vínculo. Se puso de acuerdo en algo. Se comunican de alguna manera. Exacto. El asunto es si eso puede ser desde la perspectiva de la definición humana, eso lo admito, si puede leerse como formas de pensamiento que logren cierto nivel de abstracción que una hormiga pueda verse a sí misma. Pero el problema es que le estás pidiendo cosas. Es como a ver, el tema de la percepción. Yo no me imagino lo que debe ser tener ojos de mosca. Imagínate, debe ser maravilloso porque ves, pues fíjate que esa mirada nuestra bifocal es sumamente limitada. O el olfato de no sé quién, o el oído de no sé cuánta. Claro, sería otro universo. Es más, muchas veces tenemos la idea de que el universo tal como existe, la realidad, que no sabemos bien qué es, pero bueno, lo que consensualmente se admite como realidad, está definida por un conjunto de sentidos muy limitado de nosotros y de otras especies que interactúan y que definen así el mundo. El universo es mucho más complejo y tiene otras dimensiones que nosotros nos vemos. Bueno, a través de la tecnología que hemos inventado hemos empezado a captar ondas, elementos que a simple vista no se podían ver. Es decir, el universo está poblado de una cantidad de cosas que nosotros tenemos muchas limitaciones como especie para verlas, y estamos, digamos, en este proceso de rehominización, ya no con cambios biológicos profundos, aunque pueda haberlo, sino a través de toda la tecnología que estamos diseñando. Estamos descubriendo universos increíbles, estamos teniendo información. O sea, el tema de esta época es que también hay mucha información, entonces yo no puedo seguir pensando como pensaba en el mundo analógico del siglo XX. Es decir, tenemos muchísima información sobre diferentes especies, tenemos muchísima información sobre el universo como para seguir centrando tanto el tema de la comunicación como el tema de la antropología. Entonces, dos preguntas en una. A propósito, el libro, se puede decir la cábala también, ¿no? Se puede decir, pero es mejor decir cábala, pero se puede decir cábala. No, estoy tratando de darle a la gente pautas para que si alguna vez se escuchan la cábala, es una traducción que aplica. La cábala, comunicación, antropología, las maneras de hacer,
pensar teorías de la contemporaneidad. Este es un libro que está en el ámbito comercial, que uno puede ir a una librería a comprarlo. Sí, lo distribuye Guzzi, está en las librerías. Y si no está, exíjalo, señor. Y si no doctor. está, lo pedís y te lo mandan. Bien. Sí, exactamente. Quiero llegar a este punto, porque vos hablaste hay mundos más complejos, que entonces uno podría... Te pongo el ejemplo, el mundo de los mundos paralelos, que parecía de ciencia ficción. Sí. Eso, bueno, donde se sabía que en Occidente, estoy hablando de Occidente, ¿no? O del cercano Oriente, que está muy vinculado al Occidente, donde se había reflexionado mucho sobre los mundos paralelos, o sea, dejó de lado las cosmologías orientales, en algunas corrientes del Islam y la Kabbalah. Hoy tenemos por ejemplo, producciones de la filosofía, de la física teórica muy serias y de la no tan teórica trabajando sobre el tema de los mundos paralelos. ¿Vos pensabas eso, que iba a salir de la ficción o de cosmologías religiosas y filosóficas antiquísimas? Si estoy haciendo abstracción del hinduismo, del budismo, que también tiene su visión de los mundos paralelos, de cosmologías africanas o americanas que también tienen su perspectiva. Decíamos, eso es un bolazo, no puede haber mundos paralelos, hay un mundo solo, ¿qué es este disparate? Claro. Resulta que esas cosmologías muy anteriores inclusive al formato científico occidental lo venían enunciando en algunos casos hace milenios, en otros casos hace siglos, y ahora, bueno, tenemos toda una producción seria, no especulativa, en torno a los mundos paralelos, por ejemplo, ¿sí? De parte de la ciencia dura. También hay que ver que la ciencia ha cambiado mucho y que a veces cuando nosotros nos referimos a ciencia estamos pensando en la ciencia del principio del siglo XX, que tenía una cantidad de elementos obviamente fundamentales, sin lo cual no sería posible el mundo de hoy y la ciencia de hoy, pero también que ha habido grandes transformaciones en la concepción de la materia, en la concepción de qué relaciones hay con diferentes niveles de materia, qué formas de comunicación existen. Y esos distintos estratos, niveles, esas distintas, diversas dimensiones, ¿fueron creadas por alguien? Oh, qué pregunta. Bueno, esa es una buena pregunta. Vos decís un dios o un conjunto de dioses. Porque en realidad, cuando aludís a civilizaciones que, como acabas de decir, tienen más kilómetros, ¿no? En algún punto estás aludiendo a relatos que tienen un alto componente de lo divino, ¿no? O una voluntad, o la suma de voluntades, o una fuerza superior es la que generó, creó, inventó. Y eso, bueno, convengamos que yo soy muy respetuoso de todo, pero ese mismo respeto lo exijo en viceversa, ¿no? Convengamos que alguien puede decir, no, miren, yo creo que no hubo voluntad de crear algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Del mismo modo que considero que alguien pueda creer que es así. Estoy tratando de huir de los pensamientos únicos en uno o en otro extremo, ¿no? Entiendo. Bueno, si hubo una voluntad o un conjunto de voluntades, o inclusive si el concepto de voluntad es útil para tratar de entender todo el proceso de conformación del universo, del cual sabemos mucho, pero falta muchísimo por saber, o si no existió nada, absolutamente nada, para los efectos de este libro, de lo que estoy investigando, da lo mismo. Yo creo que da igual. Sí, da igual. Esa yo creo que sería la respuesta más adecuada. Además yo creo bastante en esa respuesta. Admito que me gusta, pero es un gusto artificial, porque en realidad me doy cuenta que me gusta porque yo pienso bastante en eso, ¿no? Claro. Cuando me dicen, yo qué sé, para mí el Señor Jesús dijo unas cosas que para mí están muy buenas, casi todas. Y la verdad, no pienso discutir un segundo acerca de quién fue el papá de Jesús. Claro, si un carpintero o Dios. A mí me gusta lo que dijo el flaco. Esa es una buena salida. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que dijo. Si estamos de acuerdo con eso, sigamos para adelante en eso de amar al otro, qué sé yo. Por eso, bueno, esto sería algo similar, exacto. O sea, en la medida que hay patrones en la construcción y destrucción permanente del universo, si hay voluntades, si la idea de voluntad, si el universo ya dejó de existir, si sigue existiendo y demás, son
digamos, preguntas interesantes, pero que no afectarían demasiado el desarrollo de lo que... De hecho, por ejemplo, la Kabbalah, que obviamente es una cosmología religiosa y cultural, yo la estoy tratando académicamente, no estoy haciendo un libro de iniciación de la... No, eso lo buscan en otro... Sí, que hay otra gente que lo está haciendo o ya lo ha hecho. Eso, claro. Yo la estoy pensando como teoría de la comunicación, como también, ¿qué pasa? Muchas veces se habla de colonialismo, de colonialidad, y se olvida que eso que llamamos Occidente es un invento, ¿sí? Es un invento. En Occidente ha habido y hay muchos occidentes. No hay una sola versión de Occidente. De hecho, hablo bastante de eso en el libro, como en plena modernidad occidental es que surgen los grandes movimientos esotéricos occidentales, ¿sí? Sobre todo en el siglo XIX. Que uno dice, bueno, triunfó la modernidad, la racionalidad. Mentira, esa es una versión en el medio que estaba pasando, eso estaban sucediendo otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En determinado momento, cierto occidente se impone, obviamente se impone políticamente, se impone culturalmente, se impone económicamente, en detrimento de otros occidentes que siguen existiendo y que ahora este propio proceso, digamos, de finitud del pensamiento occidental del final hace que estos otros occidentes comiencen a aflorar y puedan ser visibilizados y estudiados. Entonces, muchas veces se piensa el colonialismo desde acá, es decir, los efectos del occidente en África o en Asia o en América, cómo destruyó culturas, cómo mató gente, cómo hubo genocidio, cómo hubo cosmologías enteras que desaparecieron o fueron modificadas radicalmente, como, bueno, toda la trata, cómo afectó al África, América, pero en general todo ese proceso cruel, terrible, que implicó el sufrimiento de tanta gente y la pérdida de tantos mundos de ideas, creativos y demás, en realidad empieza en el propio Occidente. Es decir, el propio Occidente empieza su proceso interno de colonialismo radical y brutal, hace que triunfen determinadas versiones de Occidente en detrimento de las otras. Bueno, yo como comunicador y como antropólogo estoy ahondando justamente en las otras porque son más visibles, porque portan elementos para la comunicación interesantes y para esta antropología pensada más allá de esta visión antropocéntrica, que nosotros, yo no sé si los uruguayos somos occidentales, pero al menos somos occidentalizados. A ver, cuando digo nosotros como occidentalizados, nosotros dejamos o estamos relativizando esa visión antropocéntrica hace relativamente poco tiempo. En antropología se llama el giro ontológico. Son ideas nuevas para el occidente, son ideas muy antiguas para los indígenas de la Amazonia, son ideas muy antiguas para los chinos, para los hindúes, para varias cosmologías africanas. Pues también hay veces que, porque nosotros se nos ocurre que en realidad tenemos que revisar todo, nuestras ideas, como está pasando ahora, que estamos constituyendo un nuevo paradigma, obviamente, que tiene que ver con un paradigma de la comunicación del siglo XXI, pensamos que es la primera vez que alguien piensa en esta cuestión de que el ser humano no es el centro de las relaciones, y en realidad tenemos culturas a nivel planetario que han venido reflexionando, trabajando, escribiendo, haciendo símbolos, murales. Lo que pasa es que todo esto que estás diciendo vos, en el final, Nicolás, en el final por hoy, ¿está? Vos sos un hombre muy ocupado y me cuesta ajustar, pero en todo caso, ya que te tengo enfrente, revichamos la agenda a ver cuándo te dale. Más temprano que tarde. Todo esto de, por ejemplo, muchas de las cosas que vos ahora nos estás ayudando por lo menos conocer, entender, cuestionar, que aparezcan en la foto, por lo menos, tienen que ver con un mundo que, con una civilización a grosso modo, que no es la occidental, por lo tanto que podríamos denominar como la oriental. Ya sé que con eso piso muchos castillos de arena, que es verdad, pero en todo caso, que desde la perspectiva de la convivencia entre las personas, la libertad para tener ideas distintas, los derechos incluso de hombres y mujeres, lucen
no solo como unos cuantos casilleros más atrasados que los nuestros, claro, sino que además lucen definitivamente intolerantes y soberbios. Bueno, ¿no? Pero ahí, Alejandro, tenés que ver en qué época de esas culturas, porque cuando estás hablando a veces de culturas con 3.000, 4.000 de años, por ahí en un determinado momento fueron súper liberales en el sentido nuestro, y al contrario de eso, ahora se están haciendo estudios de esos también, como todavía, por ejemplo, en partes de la India, una idea de derechos individuales, que obviamente no basado en la idea de individuo nuestro, pero sí en otras, cómo después triunfan otras escuelas y otras formas de poder ser. También hay veces no hay que confundir el Islam, por ejemplo, cosmopolita, en el cual Maimónides, que era judío, iba a dar clases en sus universidades, con Daesh, con ISIS. Claro, es decir, no es lo mismo. Claro. Es decir, a veces uno dice el Islam está bueno, no, en esa época no era así. O sea, era al contrario, eran los que traían a los griegos a Occidente, eran súper cosmopolitas. En Toledo fue el primer lugar donde se planteó la igualdad de género, y donde ya la gente inclusive salía de sus religiones, o sea, claro, empezaba a salir. También hay veces que hay que ver los momentos, digamos, inclusive aquí en culturas americanas, el impacto, por ejemplo, de los evangélicos en las culturas indígenas, hace que surjan un conjunto de cosmologías absolutamente intolerantes que antes no existían. Entonces me decía, mirá los fulanos esto, qué malvados que son, lo que hacen con las mujeres, lo que hacen con los hombres, con los niños, y resulta que a veces son procesos que tienen 20, 30 años y vos pensás que tienen, no sé, 500, 600. Claro. Mirá, está bien. Juan dice, sin embargo, en este nuevo paradigma de redes sociales toma fuerza la idea de que la Tierra es plana y geocéntrica, lo dice Juan de... Y todo conjunto de disparates. Y todo conjunto de disparates. Todo. Claro. O sea, ahora estoy escribiendo un artículo sobre eso. En este momento, el flujo de ideas disparatadas sobre el mundo, sobre los extraterrestres, sobre lo que hay adentro de la Tierra, abajo del agua, arriba y todo, está generando una cantidad de elementos de consumo masivo vía internet que trae una cantidad de ideas muy interesantes para estudiar, pero muy extrañas. Y mira, ¿no? Susana también provoca, porque dice, buen día, pero los únicos que pueden dejar testimonio del mundo y el universo son los humanos, desde su perspectiva, lo dice Susana, ¿no? Desde la perspectiva elegible para otros humanos, sí. Claro. Es siempre lo mismo. Claro, es siempre lo mismo. Claro, a lo mejor las babosas están copadísimas con lo que la babosa dijo. Por eso, y nosotros diciendo, mirá, hay que prestarle. Y bueno, por eso se está estudiando mucho más todos estos temas y con más profundidad. Otra cuestión que vos, Alejandro, hablaba de la abstracción hace un rato, que trabajo en este libro, y por eso lo que he tratado de hacer es no solo escribir. Bueno, yo soy artista plástico, soy egresado de Bellas Artes, trabajar mucho las imágenes para establecer lo siguiente. Bueno, nosotros pensamos con imágenes, pero resulta que cuando hablamos de teoría, las imágenes desaparecen. Es muy milagrosamente desaparecen. Y al contrario, son muy mal vistas, las imágenes son ambivalentes. Sí, una imagen vale más que 1000 palabras, pero mira todas las mentiras que dice. O sea, la escritura es verdadera y la imagen es falsa, lo cual es un absoluto disparate, porque la escritura es un tipo de imagen linealizada, arbitraria y reiterativa, pero no deja de ser un tipo de imagen, y aparte se puede mentir muy bien escribiendo. La imagen es un tipo de escritura también. Entonces yo estoy desde el año pasado reflexionando mucho sobre algo que llamo analfabetismo visual. Porque claro, ¿qué pasa? Vos te encontrás con que primaria no alfabetiza bien a la gente, secundaria tampoco, pero tampoco mucho la universidad. Es decir, que estamos en un problema serio en ese sentido, ¿no? Sí, con la gran paradoja que cada vez vemos más imágenes, ¿no? Entonces, entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? No es solo un problema de enseñanza, sino también es un problema, no, una característica de que las generaciones nuevas están leyendo, por así decirlo, de otra manera, ¿sí? Construyendo su conocimiento de otra manera, en el cual ingresan una enorme cantidad de imágenes. Y los que nos dedicamos al arte, sabemos que el arte implica investigación, implica abstracción, sí, que a veces es muy difícil explicárselo a la gente que viene de formas de investigación de las ciencias sociales. Los que tenemos habitamos los dos mundos, porque yo soy antropólogo, doctor en antropología social y
y artista, es muy difícil explicarle que, por ejemplo, un dibujo, una pintura, una performance, una escultura, una obra de teatro, sí. Una canción, implica muchísimo tiempo de investigación. Sí, bueno, vos lo sabes muy bien como artista. Entonces, porque la idea que tienen a veces de investigación es extremadamente reducida y pobre, ¿sí? Y cómo trabajar con imágenes también y con símbolos implica investigar sobre el mundo, investigar sobre la sociedad, sobre uno mismo, sobre el adentro, sobre el afuera, con la enorme ventaja que tiene el arte sobre las ciencias sociales y que siempre lo va a tener, que tener una visión siempre mucho más totalizadora, ¿no? En el final, Pablo me pregunta cómo se llama el libro, lo dijimos, pero encantado lo volvemos a repetir. Además, de hecho, vamos a la portada a ponerla en nuestras redes. Es de Nicolás Guigou, Cabalá, Comunicación, Antropología, las maneras de pensar, pensar, teorías de la contemporaneidad. En la contemporaneidad. Y está editado por la FIC, la Facultad y Lucida Ediciones de Información y Comunicación, y la Universidad de la República, y Lucida Ediciones, ¿sí? Exacto. Y bueno, y ya está además en el circuito comercial, ¿no? Sí, de hecho, hace poco fue presentado. Bueno, Nicolás, termina el programa, pero nos quedamos a ver cuando volvés a darnos una visita, ¿sí? Porque además hay muchas cosas del aquí y el ahora que está bueno hablar. Yo creo que sí. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.